a, a ignorancia, que lo que dicen no es grave, que no lo dicen de una forma irrespetuosa, respondo con altura. Pero cuando no, respondo. Como en estos grupos, de vuelta, no son míos, esta clase es de IEDA. Entonces, me gusta, no me gusta, esperen un poquito. Ahí está. Hola Judith, hola Aarón. Me gusta, no me gusta, yo puedo eliminar a alguien, puedo decidir. El otro, como son grupos que yo me meto de prepo, donde pido que, o sea, por supuesto que me aceptan, pero me meto de prepo, me la tengo que aguantar. Pero como este ya era reiterado y hubo muchas personas, yo lo bloqueé en mi Facebook. ¿Está bien? Está bien. Pero la actitud de Víctor también se enoja y está bien con este señor que me dice, ¿desde cuándo se puede transmitir Tefirá por Zoom? Y es un tema complicado transmitir Tefirá por Zoom por varios motivos. Esto hasta... Hola, buenas tardes. Ahora ahí te veo. Hola, Buenas, ITL. ¿Por qué? Hola, hola. Jorge. Buenas ¿Por qué es tardes a todos. complicado? Hola, iPhone 2. Hola, Jaime. Buenas noches, Rabino, no se escuchaba. Buenas noches. No, no, si no escuchás es problema tuyo, Judith, porque estamos charlando 3 o 4 o 5 hace 10 minutos, por eso puedo aseverar. Hola, Jaime, iPhone 2, si podés poner quién sos para tener nombre y apellido, mucho, mucho mejor. Gracias. ¿Cómo lo haces, iPhone 2? Arriba, en tu recuadro, en el ángulo superior derecho, dice rename o renombrar. Entonces, cliqueas ahí, cliqueas en rename o renombrar y pones tu nombre. iPhone 2, muchas gracias. O me mostrás poné la cámara para que te pueda ver. Hola Carmen, hola Johanan, hola Daniel iPhone 2, contame de dónde sos para saber, porque no cambiaste el nombre. ¿Quién sos? Habilitar el micrófono, así me lo contás. Que es Soy un... Eduardo, soy Eduardo Castro de Celaya, Guanajuato. Asisto a la sinagoga en San Miguel de Allende. Ya de hecho tuve el gusto de conocerlo en persona, Raúl. Ah, bien, bien. ¿Y tu nombre cuál es? Repetime. Eduardo Castro, Eduardo. es correcto. Muy bien, Eduardo. Espera, vamos a cambiar nombre. Yo me hago tiempo, te ayudo. Acá estamos. Para no hacerle propaganda a Apple que no nos da nada. Guanajuato, México. México. Ups, ahí estamos. Gracias, Eduardo. Gracias. Bien. Anderson, Johanan, a todos muy buenas noches. Pero vamos, de cualquier forma, vamos a ver en media hora, no voy a terminar la clase, pero sí que voy a terminar unos minutos antes o a las 9:15, 9:20, como siempre. Hoy a la noche juegan Argentina-Perú. Cualquier partido de las eliminatorias se cruza con IEDA, porque por suerte hay gente de todo el continente, así que eh, amigos de Paraguay, amigos de Bolivia, amigos de Perú, amigos de Chile, hay gente de todos lados, así que eso como un comentario. Eh, Algo que quería comentar, vamos a esperar 2 minutitos, 2 minutos de...
Un segundo. Ian, ¿conseguiste ver cómo compartir el audio de una reproducción? No volví a intentarlo. Hoy cuando me senté acá, digo, ¿cuándo fue que quería poner esta canción que no me salía? Y me acordaba de la que de Uli Famima, Hagianik Meret. Sí, señor. Bueno, esperen un poquito. Ahí estamos. Bueno, Nelma, un abrazo nuevamente. Un momento acá. Shalom, Rad, buenas noches. Shalom, Nelma, un abrazo grande. Bien, Gracias, Francisco Rad, de igualmente. México. Bueno, a Xiaomi, ayúdame de dónde sos. Ricardo, Fabián, de Santo Tomé, un gusto saludarte. Ricardo. Castaldo. Un gustazo, Ricardo. Ahora sí, espera que te pongo Bueno, entonces el nombre. Un dale, gustazo. Cambio el nombre. igualmente. Para cambiar el nombre, te lo cuento a todos. El recuadro tiene 3 puntitos arriba a la derecha. Y ahí pon su nombre. Y ahí ponen su nombre. Bueno, empezamos, que son y 33. La idea es poder terminar 9:15, 9:20, como hacemos siempre. Hoy, tal vez futbolísticamente hablando, terminemos algunos minutos antes también. ¿Sí? Bien. ¿Cómo saludamos los judíos? Primero voy a empezar con un chiste muy, muy conocido. Los italianos se van sin saludar y los judíos saludamos y no nos vamos. Muy viejo el chiste. Uno entra en una reunión y dice chau, 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 y en las reuniones familiares judías o las reuniones judías uno puede estar y de golpe alguien se da vuelta y le dice, pero Jaime, ¿no me dijiste que te ibas? Sí, pero mi mujer se quedó, mi hijo, y me dijo alguien. Entonces siempre el italiano se va sin saludar y el judío saluda y nunca se va. ¿Sí? Digo, el italiano, para tomarlo con humor, puede ser cualquier otro, claramente, no hay ningún problema ni con el italiano, ni con el judío, ni con el colombiano, ni con el que no lo es para contar algo. La pregunta es cómo saludamos los judíos. Y hay varias acepciones. Alguna vez con los amigos de Pucallpa hablé, hay mucha gente, y yo hablaba de vuelta con quien más hablé de esto, más allá con Paola o en la familia, es con Anderson. Dentro, bienvenida Susana, también, Sarita. Un momento. Momento. Ahí estamos. Con quien más lo hablo tiene que ver con los saludos que recibimos por WhatsApp de gente que queremos mucho, de gente que nos une un afecto muy grande o de gente que no conocemos, que por Facebook o por... un segundo. Que por el WhatsApp o por algo saluda a Shabbat Shalom un miércoles, dicen Shabbat Tov un sábado a la mañana, mezclan saludos. La mayoría de los casos, por no decir el no 100% de los casos, porque no se me ocurre otra lógica, lo hacen sin maldad alguna, lo hacen por absoluta ignorancia. Igual que yo ignoro tantas cosas, digo, ¿no? No es que son ignorantes y estúpidos los otros, lo somos todos, dependiendo de qué tema manejemos con más capacidad o menos capacidad. Muchos judíos tampoco conocemos esos saludos y muchos no judíos que por diferentes motivos y por diferentes definiciones se autodefinen
algo similar o se creen o hablan que son judíos noágidas, que el apellido, que no el apellido, y se arman unos líos bárbaros con discusiones que realmente son de película, porque son absurdas, donde no hay por dónde entrar para explicar algo que está basado en ensuciar algo y la ignorancia, que a veces como rabino quiero meterme y no puedo. ¿Cómo saludamos? Entonces hay un montón de confusiones, de errores, de horrores que decimos que no decimos. Voy a empezar primero. Los judíos saludamos como saluda todo el mundo y hablamos como habla todo el mundo. Y cuando alguien pregunta cómo somos los judíos, depende si el judío nació como Daniel, o no sé si nació. Si vive en Pico Truncado, saluda como lo de Pico Truncado. Pero si vive en Capital o si vive en otro lado, saluda. Y si vive en Perú, saluda como los peruanos. Y si vive en Guanajuato, saluda como en Guanajuato. Los judíos saludamos como el lugar donde vivimos y tenemos las costumbres del lugar donde vivimos. Salvo que decidamos por una decisión personal, a mi entender equivocada, abstraernos del lugar donde vivimos y que dé lo mismo vivir en Nueva York que en Buenos Aires, que en Cajamarca, que en Guanajuato, o que en Morón, o que en Jerusalén. Claramente a los judíos nos une una tradición, un pasado, un presente, una cultura, idioma, libros, literatura, creencias que no unen a otros. Pero así como a mí me une como un judío de Sudáfrica, de Australia, de la India o de Japón, mucho, me une con un argentino otro tanto. Por eso, cuando camino por Europa, o por ejemplo, estoy en Israel con la camiseta de mi club, con la casaca de mi club de fútbol, que en mi caso es San Lorenzo de Almagro, y pasa en la mitad de Nueva Zelanda, como me ocurrió, alguien y me grita, ¡Cuervo! ¡Viva el Ciclón! Que es, el Cuervo somos los hinchas de San Lorenzo y Ciclón es mi equipo. Así funciona, para un Boca, un Bostero, una gallina, no importa el sobrenombre de cada club de fútbol, cuán agresivo, no entro en eso. Claro, o me gritan algo, escucho argentinos hablando, no sé, en Inglaterra, uno se siente, entonces nos une muchas cosas. Momento que voy a bajar acá, un momento, que lo dejé prendido y cometí el peor de los pecados. Dejé prendido el botón los ruidos del celular. No es tan grave. Nos unen muchas cosas. Con el mundo judío, también nos unen un montón de cosas. Y todo va influido, todo está asimilado a lo otro constantemente. Porque un judío de la India tiene costumbres hindúes y judías. Y un judío de la Argentina, o un argentino judío, no importa el orden que quieran, tiene costumbres judías y argentinas. Si yo le pregunto a un judío de la India, el 29 del mes, ¿qué comes? Yo no sé si en Perú, en Chile, en México, en Bolivia, en Estados Unidos, en Costa Rica, donde fuera de todos los que estamos acá, en Colombia, si ustedes los 29 comen ñoquis. Pero yo sé que los japoneses no comen ñoquis el 29. Ahora, un judío debe comer kasher, debe decir las brajot. Ahora, el 29 puede ser que coma ñoquis en Argentina, porque es una costumbre el 29 comer ñoquis. Los saludos también tienen que ver con esto. ¿Sí? ¿Cómo nos saludamos? De acuerdo al lugar donde vivimos. En segundo lugar, ¿hay saludos judíos? Sí, hay saludos judíos. Groseramente los conocemos, pero el que no los conoce, vamos a empezar. El saludo más común, que hoy en Israel en general también se dice, pero como el israelí ahorra todo, pero no de tacaño, la frase es parco, entonces hay, pero el saludo más común en hebreo y en judío es shalom. Shalom, shalom, mashromja, ¿cómo estás? Hola.
Y es muy interesante el concepto porque de vuelta los idiomas tienen que ver con culturas, cómo se construyen. Vuelvo a dar un ejemplo que para mí es el más simple porque es uno de los pocos que pensé y que conozco. Vamos a suponer que Roberto mira al techo, Silvana está mirando el partido de fútbol, Miriam está distraída, entonces yo le digo, presten atención, muchachos. Si están en la clase, presten atención, porque después se los tomo en el examen, porque es una falta de respeto, porque para algo entraron. Presten atención. Cuando digo en inglés, es pay attention. La atención se paga. Porque time is money. El tiempo es dinero. Porque en la sociedad capitalista protestante que funda a Norteamérica, time is money. Hay varios principios que rigen la cultura norteamericana. In God we trust, creemos en Dios, time is money. Probablemente sean dos pilares sin ser un estudioso de la sociedad norteamericana. En Argentina, o en argentino, o en que es castellano, o en español, lo que decimos es prestar atención. Es decir, Facundo ahora me está prestando atención, pero cuando tomo un café y Facundo me cuenta de su vida, yo le la tengo que devolver, que cuando presto, después tengo que devolver lo prestado. Entonces hay una reciprocidad en lo que se hace. Y en hebreo, prestar atención se dice la sim lev, poner corazón. ¿Sí? No es mucho mejor ni es mucho peor. A mí me encanta ese ejemplo porque cuando yo la escucho a Susana, yo puedo escucharla a Susana y a veces, yo no siempre, puedo repetirle media hora después todo lo que me dijo. Y a veces, un año después, me acuerdo de lo que me planteó. Diferente es escuchar, ¿sí? O ir a escuchar. Estoy, pero prestate atención. Oye Israel, Shema Israel, prestaste atención en serio a lo que te dijo. Ah, la escuché. Y escuché, te puedo repetir, vieron en la mesa cuando a veces uno no escucha al hijo o el hijo no escucha a uno, le dice, pero ¿qué dijo? Si querés te lo repito. Y repiten formalmente correcto, pero evidentemente no escucharon nada o no escuchamos nada de lo que el otro dijo. Entonces, en hebreo se pone el corazón, es entregarse al otro. En una entrega, eso es prestar atención. Cuando en hebreo saludamos, el saludo más común es shalom. Y shalom, más allá de que lamentablemente, y seguro tenemos mucho que ver con esto, me refiero al Estado de Israel, la paz es algo deseado, pero que aún no logramos tener con todos los vecinos que hay en Israel, y parte del problema es también Israel. La paz es siempre un objetivo, y cuando saludo al otro, que es en las misas, cuando el mundo católico, antes de terminar la misa, en un momento previo a terminar la misa, se da la paz, nos damos la paz sea contigo y con tu espíritu, ¿sí? Es un saludo dentro de las iglesias católicas. Tal vez alguna iglesia no católica, también cristiana, en mi desconocimiento, evito generalizar o decir quién o quiénes. Sé que en el mundo católico así se dice. La paz sea contigo y nos damos la paz. Este concepto de paz es un concepto muy profundo. Porque yo no digo hi o ¿cómo estás? La paz. Y el concepto paz en hebreo, shalom, tiene que ver con plenitud, con integridad y con paz. No solo la paz de no agredir al otro, sino la paz fundamentalmente con uno mismo y de vuelta, como se traduce en el mundo católico, y con tu espíritu, con tu paz, con tu interioridad, tu vínculo con Dios, tu vínculo con el otro, tu vínculo con vos mismo. Y la verdad que si hay algún deseo que me deseo a mí, y se los deseo a ustedes, es vivir en paz. Irnos a dormir sin culpa, sin esconder nada, tener plenitud, sentir que el día lo aprovechamos. Fabián, ¿siempre vos vivís en paz? No, es un deseo. Más o menos como nos pasa a todos, hay momentos que tengo un equilibrio y una paz mucho más grande, hay momentos que esa paz es bastante más chica e inconstante. Entonces, el saludo más común
que nos decimos en hebreo y en judío es Shalom, 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 ma shlomcha. Hola, ¿cómo estás? En Shabbat decimos Shabbat Shalom, podemos agregar Shabbat Shalom umetuká, dulce, si queremos, y nos deseamos Shalom. Cuando hay una festividad, normalmente decimos Hag Sameach, una buena fiesta, le podemos agregar el nombre de la fiesta. Hay algunos nombres particulares que se agrega en alguna fiesta, Hag Purim Sameach, en la fiesta de Purim, Hag Hanukkah Sameach, en la fiesta de Hanukkah, Pesach Kasher Sameach. Vamos cambiando los nombres de acuerdo a qué fiesta estemos, pero podemos tirar alegremente Hag Sameach, una buena fiesta, una fiesta alegre. Alguna vez hablé, para Rosh Hashanah no decimos Shana Smeijá, no decimos un año con alegría. Por supuesto que yo le deseo a Ricardo un año con alegría, pero no es el deseo, no es la frase. La frase es Shana Tová, de esto ya hablé, nos deseamos un buen año, porque durante ese año y durante muchos años no vamos a vivir en un orgasmo de abundancia, felicidad, plenitud y sabiduría y de paz familiar, porque no existe nadie que viva así 2 horas seguidas. La vida es esto, de todos nosotros. Yo creo que el jardín de ustedes es más verde siempre, pero ustedes creen que el mío es más verde, y lamentablemente ninguno es muy verde. ¿Sí? El problema es cuando nos creemos, somos tan egoístas que creemos que tenemos todos los problemas del mundo, cada uno de nosotros, y no los otros. ¿Sí? Entonces, ¿qué deseamos? Un buen año, un año de calidad. Porque yo no puedo decidir no tener un cáncer, o no puedo decidir no pelearme con un hijo, o no puedo decidir no tener una crisis familiar, o no puedo decidir yo que el dólar donde ahorré en dólar de golpe baje y lo que yo invertí pierde, o que tuve mala suerte porque abrí una heladería justo antes de la pandemia del coronavirus, entonces invertí $350.000 para abrir una heladería en Mendoza y justo vino la pandemia y durante 2 años no vendí nada y quebré. Digo, hay cosas que no dependen de mí. 1500 cosas en la vida no dependen de nosotros. Pero lo que sí depende de nosotros es la calidad de lo que queremos ser y queremos hacer. Entonces saludamos a Shana Tová, un buen año, y no un año feliz. Un año feliz es un hermoso deseo de una película infantil. Pero nadie tiene un año de felicidad. Tenemos momentos de mucha plenitud y felicidad, y si estamos equilibrados y en paz, vivimos bien. Tenemos una vida buena, que es mucho más importante que una vida feliz. Yo quiero reírme, yo quiero ser feliz. ¿Sí? Yo quiero ser feliz. Hay películas que me alegran, hay momentos, pero quiero tener una calidad de bueno en mis vínculos, en mi estudio, en mi vínculo con Dios, en mi vínculo con la comida, con el deporte, con mi cuerpo, con el otro, con un vínculo de calidad, no de risotada o de alegría, que también lo quiero. Dentro de lo que hablaba, que de vuelta siempre tomo el mismo ejemplo y me le agarro el amigo Anderson, que anda por ahí, está acá, justo, sin cámara, en ciertos grupos, y especialmente, si alguien se siente aludido, fantástico, pero lo cuento sin ningún ánimo de agredir a nadie. Hay un rabino que se ocupa de dar clase a esta gente que se autodefine como no ágida. No ágida básicamente tiene que ver con gente que entiende que tiene que respetar 7 preceptos que Dios le dio a Noé y a toda la humanidad. Y creen que hay un tema ritual puro y hay como una competencia. Entonces, cada 2 palabras, 3 veces dicen Hashem, Akadosh Baruj Hu, Adonai. Y no tiene nada que ver la respuesta o la pregunta que uno hace, ponen amén a cualquier cosa. ¿Quién gana? ¿Argentina o Perú? Amén. O sea, ¿amén qué? ¿Quién gana? ¿Argentina o Perú? ¿Qué te gusta? ¿El helado de chocolate o dulce de leche? Amén. Shalom Adonai. Te estoy diciendo frases
exactas que me escriben y que leo, ¿eh? Shalom Adonai. Hola Dios. Y quieren saludar a un grupo de gente, y cuanto más meto el nombre de Dios, pareciera que soy más puro, más judío, más creyente. Y los judíos, la tradición judía, los libros judíos, no nos permiten nombrar a Dios más que lo necesario, que lo imprescindible. Hay una Mishnah en el Tratado de Megilá, que no la busqué, no la preparé. Una Mishnah lo tenía en la cabeza y no lo hice. Una Mishnah, otra vez, la Mishnah es un párrafo en hebreo que fue redactado del año 0 al año 200 en Israel. Es un libro totalmente israelí. Si a alguien le gusta definirlo como palestino, el libro vale porque en alguna época romana, al principio del siglo II, empiezan a llamar Palestina lo que siempre fue Israel, Canaán. Es un libro que es israelí, y en esa Mishnah, que otra vez fue escrita fundamentalmente del 70 al 135, pero fue redactada y finalizada, canonizada, allá por el 210 de nuestra era, hace 1815 años, por Rabbi Judá el Príncipe, Rabbi Yehuda Nasi. Y la Mishnah se divide en 6 órdenes, cada orden en tratados. En el orden de fiestas aparece el Tratado de Megilá, que Megilá se refiere al rollo de Esther, pero también a los rollos de la Torá, y se establecen diferentes leyes que son muy interesantes, anécdotas, historias. Y en un momento, cuando alguien sube en hebreo en general se llama cuando alguien se va a vivir a Israel, o cuando alguien sube a la Torá, cuando alguien eh, es llamado a leer la Torá en público, el Pentateuco, uno sube. No necesariamente porque subimos, a veces sí, sino porque espiritualmente nos elevamos. Entonces, ¿a quién se lo llama a dirigir el rezo, que en hebreo se llama Sheliach Tzibur, los emisarios de la comunidad, que son aquellos que dirigimos en voz alta el rezo para que haya un orden y una estructura, y que, por ejemplo, la comunidad al responder amén está sumándose a lo que nosotros rezamos con el libro en la mano, el Sidur. En un momento aparece aquel que por meloso, agrega adjetivos a Dios. Agrega más adjetivos a Dios que los que están establecidos en la ley. Si yo me acerco a un presidente, le digo su eminencia, señor presidente de la nación. Ahora, puede ser que yo sea fan, no sé, de Milei. Que yo me acerco, le digo, qué honor para mí saludarlo, qué gusto, señor presidente, doctor, ingeniero, contador. Va a llegar un momento donde a los 25 segundos del elogio, si Milei es cuerdo, me va a decir, basta, terminala. Está bien que me quieras, te agradezco, basta. Y hay, por eso, protocolarmente, hay un límite, hay un límite. Hay un límite al vínculo, hay un límite a la cercanía. Y la tradición judía establece, primero, que si bien Dios es Dios y los hombres son hombres, y nunca ningún hombre se convierte en Dios ni en hijo de Dios más que ninguno de todos nosotros, Dios no es hombre y el hombre no es Dios, desde la tradición judía más pura, y esto no es discutible, más allá de la opinión de un montón de grupos que digan y desdicen cualquier cosa, que es válido quien considera que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es fantástico porque es su fe, y bienvenido que cada uno crea lo que mejor entiende, y está bien que sea así, pero el judaísmo no lo cree. Entonces, pero el judaísmo no lo cree. Cuando yo me vinculo a Dios, viene Dios y me dice, pará, nombrame las veces que necesites nombrarme, no vivas nombrándome a mí. Hay nombres de Dios que no se pronuncian nunca o casi nunca o muy pocas veces, como Adonai. ¿Sí? Hay un nombre Yud Hei Vav Hei, que no se nombra nunca. Leemos eso
que es como leer barco, dagger, y leer rinoceronte. No tiene nada que ver barco, dagger con rinoceronte. No le busquen lógica. Los judíos leemos 4 letras que no tienen nada que ver con Adonai. Y decimos Adonai. Porque el verdadero nombre de Dios, Borges tiene una poesía, es innombrable, es el inefable. No se lo puede nombrar. Sí, es el tetragrama, las 4 letras, la havaya, la esencia de lo que Dios es, que casi es lo único que podemos afirmar de Dios, de acuerdo a Maimónides y a otros pensadores. Lo único que podemos afirmar de Dios es que Dios es. Cualquier otra cosa que agreguemos lo estamos humanizando y limitando. Entonces, todos los adjetivos que podemos hablar de Dios los hablamos porque entendemos que Dios tiene que ser luz porque no puede ser oscuro, que Dios tiene que ser bueno porque no puede ser malo, pero Dios no es bueno en conceptos humanos, porque si no estoy limitando lo que defino. En el Tratado de Megilá, cuando alguno subía como emisario del pueblo y empezaba a agregar nombres y elogios y a repetir y a decir 2 veces y a cantar 8 veces, dice, lo callan y lo bajan. ¿Por qué? Porque los judíos no pronunciamos, no solo no pronunciamos el verdadero nombre de Dios, que es este tetragrama, Yud Hei Vav Hei, que en el mundo cristiano católico muchas veces se traduce como Yahvé o Jehová. Los judíos no lo leemos ese nombre. Otra vez, no está mal quien lo lee. Estoy diciendo lo que los judíos hacemos, no que los demás hacen está mal, porque son diferentes tradiciones. Pero cuando alguien saluda y el saludo es meter el nombre de Dios cada 5 segundos. Shalom Adonai, Baruch Hashem, Amén, Kadosh, Kadosh. Por favor, entren y mírenlo. Es hasta burdo desde los judíos. Porque a veces es como, no sé, ¿vieron cuando esto voy a burlarme de mí mismo como argentino? Cuando algún imitador no profundo quiere imitar a un argentino, che, porque vos che, y todo pronunciando che y gritando. A veces los argentinos no decimos che, decimos mucho che, pero no todo el tiempo che. Entonces, no puede ser burda. Y a veces desde afuera, quien quiere parecer, de alguna forma hay como una competencia a meter el nombre de Dios en cuanto saludo existe, el nombre de Dios en cuanto título, en cuanta actividad hay. Y alguna vez a mí me criticaron, con mucha razón, y no me lo olvido, no era tan joven, pero tenía 20 años menos que ahora, en un congreso de gerontología y geriatría argentino y latinoamericano, di una ponencia sobre judaísmo y vejez, o sobre algo así. Y hubo gente, hubo 30, 40 personas, terminó, me aplaudieron, dijeron qué lindo, qué simpático, este joven, y no sé, porque era joven en esa época, y no sé cuántas cosas más, pero se me acercó, creo que un cura, y me dijo, Rabino, toda su charla, que fueron 25 minutos, no fueron 2 horas, usted no nombró a Dios. Y quiero decirle que los curas jóvenes tampoco nombran a Dios, y eso está mal. Entonces, no pasar al otro extremo de no hablar, de no nombrar, pero no meterlo en todos lados. Los judíos cuando nos saludamos, normalmente no metemos a Dios en ningún lado. Chag Sameach, Pesach Kasher Besameach, Shana Tová, Shabbat Shalom, Shavua Tov, Shalom, Jai. Dios no ocupa ningún lugar en el saludo, no porque no sea importante en mi vida. Fíjense que en español sí, cuando nos vamos, ¿qué decimos? Adiós. Adiós es, yo me voy, entonces le digo a Itele, adiós. Te encomiendo a Dios, te estoy deseando que estés con Dios. Entonces me voy y le digo adiós. De ahí viene el adiós, ¿eh? No busquemos un latín muy complicado y muy difícil, ¿eh? No hace falta ir a ver Gladiador 2 y 1 y fui a ver Gladiador 2 para entender el adiós. No hay que ver el circo romano para entender o estudiar mucho latín. Adiós.
pero en hebreo no. En hebreo no. Y el saludo, de vuelta, como algo cotidiano, en el Talmud hay algo muy lindo con el saludo, que es, en general, cuando uno está con un amigo y se separa, debiéramos, perdimos la costumbre muchos de nosotros, separarnos con palabras de Torah. Separarnos con palabras de Torah. Esto es lo que el Talmud establece. Yo vengo caminando con Aarón. Primero, algo que lo vuelvo a citar, no puede ingresar a mi clase por temas de tiempo de él, un gran maestro, Diego Raganato. Diego Raganato, los encuentros que tiene, los muy buenos están pautados en tiempo y los muy malos están pautados en tiempo. Cuando él se encuentra para una tutoría, que él es mi tutor, o para algo, tiene 2 horas y media de espacio, es como un partido de fútbol. Si se gana, dura 90 minutos, y si se pierde, dura 90 minutos, más el tiempo recuperado. Está pautado. Entonces, cuando muchos de nosotros, como la hacemos larga y seguimos, siempre nos vamos, y cuando el tren se va, seguimos gritando la última palabra. Esto es muy común de muchos. Tal vez en el mundo latino sea muy común o en mi vida. El Talmud enseña algo muy profundo. Primero, yo mido lo que digo. Y yo digo que voy a terminar 9:15 la clase y la termino 9:15, no 10 menos 20. Que es genial, termino 9:15, 9:20, pero y la termino, despedirme con palabras de Torah. Y lo que esperaban dos amigos, un alumno y un maestro, es cuando uno se va o cuando uno llega, recibir con una enseñanza. Que no sea un diálogo o un saludo vacío. Es imposible que en el diálogo constante que tenemos en todas nuestras vidas, cuando subimos a un transporte público, con el de seguridad de nuestro edificio, cuando entramos al almacén, con nuestros hijos, con nuestras esposas, es imposible, o por lo menos muy difícil, entender que todo el diálogo sea profundo y sustancial, porque llenamos el día de palabras. Y es inevitable. Qué calor que hace. ¿Viste la inflación? ¿Viste lo que pasó en Israel hoy? Parece que va a haber paz con el Líbano. Pero que no buscando una respuesta, sino es un vínculo ante lo mucho que hacemos y la cantidad de gente con la cual diariamente tenemos un vínculo, nos encontramos, se genera un poco esto. Y viene la tradición judía, y cuando, con esto un poco cerrar, cuando uno se va, tiene que irse con palabras de Torah. Y cuando uno llega, tiene que llegar con palabras de Torah. ¿Qué palabras de Torah? Porque puede ser que venga, no sé, cualquiera de ustedes, Jorge, me diga, pero yo no sé esto de Torah, vos sí, entonces vos podés ir y llegar a irte con palabras de Torah. No, palabra de Torah es una enseñanza. Y yo sé de muchas cosas, mucho más que Jorge, pero Jorge sabe de otras muchas más que yo. Y Judith sabe de otras diferentes más que Luis, y cada uno sabemos un poco más que el otro. Entonces, vincularnos en un vínculo de aprendizaje, donde en ese vínculo de aprendizaje todos aprendemos de todos siempre, porque la verdad es compartida, nadie la tiene. Y como en algunos temas yo tengo más autoría que Yohanan, pero en otros Yohanan más que Silvana, y como más allá de que yo tenga más autoridad, hay una visión diferente por los años, por el país, por el género, por el sexo, por lo que fuera, hay una visión diferente, que tengo que entender que escuchar del otro es una forma de aprender. Y no es solo una excusa para saludar o para perder el tiempo o para vincularme con algo indispensable. Y alguna vez escuché una prédica en un templo bastante repulsiva de un señor que le dieron el derecho a hablar, y él dijo: nosotros tenemos que saber de Riquelme y de Videomatch, Showmatch, lo traduzco para los que no son argentinos, de un jugador de fútbol y de un programa humorístico, cómico, que tuvo mucho éxito muchos años, de Marcelo Tinelli,
para saber, para poder vincularnos con el no judío y para poder hablar con el portero y con el otro. Pero no podemos perder tiempo en eso. Como si todo lo que no fuera exclusivamente judío sería perder el tiempo. Botánica, derecho, física, fútbol, tenis, ikebana, esquí acuático o bicicleta, latín o flauta. Son partes de la cultura general. Entonces, todos tenemos algo para enseñar. Todos tenemos algo para conectarnos. Y de vuelta, la pregunta es ¿cómo saludamos a los judíos? La respuesta es, primero, como cualquier otro. La segunda es no abusando de poner Adonai, Elohim, Akadosh Baruj Hu, Amén, manito y palabras en hebreo mal escritas que encima no conozco y si las conociera, no hace falta decir todo el tiempo. Shalom, Ahim, Shalom, no hace falta. Otra vez ser meloso en el elogio a Dios, al otro o a lo judío o a lo que fuera. No hace falta. Shalom es tan importante y los saludos judíos son tan sustanciales. El otro es mamarrachar. Es un mamarracho lo otro. ¿Sí? Y en segundo lugar, de vuelta, si preguntan cómo se saluda en hebreo, o cómo saludamos a los judíos, en yiddish creo que también, en ladino también, pero en el idioma que une a todo el pueblo judío, que es uno solo, que es el hebreo, saludamos, el saludo principal tiene que ver con un deseo, que ojalá nunca perdamos como, que algunos judíos lo perdimos como rumbo, la mayoría no, que es vivir en plenitud, vivir en integridad, vivir en paz, ¿sí? Y por eso me parece importante este título tan raro, es cómo nos saludamos los judíos. ¿Sí? ¿Cómo nos saludamos? Voy a decir algo de mi papá. En Yiddish, Shalom, no, Jaime, espera un poquito. Shalom Aleichem es en ibrit, Shalom Aleichem es en árabe. Alejem Shulem, cuando Shulem Alejem, Alejem Shulem. ¿Sí? Y como dice, en el mundo árabe, en el mundo musulmán no, porque los malayos no hablan árabe, y en Irán tampoco. En el mundo árabe, cuando alguien, porque uno confunde árabe con musulmán, y no tiene nada que ver, hay muchos árabes cristianos y la mayoría de los musulmanes no son árabes, pero eso es otro día para desburrarnos un poco. El país con más musulmanes en el mundo es Malasia, no hay un solo árabe. El segundo país con más musulmanes en el mundo probablemente es Irán, no hay un solo árabe. Árabe tiene que ver con otra cosa, que la mayoría de los árabes son musulmanes, es correcto. Y que hay una intersección muy grande, sí. Los judíos sefaradim son de origen árabe, hay árabes cristianos, ¿sí? Y hay musulmanes no árabes, pero en árabe, cuando uno quiere saludar a un amigo árabe o musulmán, en general decimos salam aleikum, y la respuesta es aleikum salam. Salam aleikum y aleikum salam es exactamente lo mismo que shalom aleichem. Y yo le digo, entro a una reunión, como dijo Jaime, digo shalom aleichem. En Ish me van a decir aleichem shulem. Me van a decir, pero lo dicen al revés. Es una cuestión de lunfardo porteño, de invertir todo. No. Shalom aleichem, aleichem shulem. Yo entro y digo, la paz sea con ustedes. Y me responden que sea con vos, la paz esté contigo, que es lo mismo que el mundo católico dice en la misa. La paz esté contigo y con tu espíritu, la paz sea con vosotros, dense la paz. ¿Sí? Como saludo y como deseo, Dios quiera, pareciera ser, y ya lo dijo una autoridad norteamericana en el Líbano, fue titulado por un diario muy importante en Israel, y ya hace 2-3 semanas que se está corriendo esto, que se está llegando a un acuerdo de paz con Hezbollah en el Líbano y con el Líbano, pareciera ser, pero ya es cada vez más firme. Créanme que
los detalles de la negociación, cómo, cuándo y dónde, no tengo la más remota idea por las dudas, que el deseo sea que haya un poco más de paz. Ojalá también en casa, ojalá pueda volver con todo el dolor, con todas las ausencias, con lo que está destruido, con los daños que ya fueron hechos, con el pogrom del 7 de octubre que ya ocurrió, pero que pueda volver, que sea Shalom Alejem, Alejem Shalom, Salam Aleikum, Aleikum Salam, Shulem Alejem, Alejem Shulem, pongan el nombre que quieran, pero que podamos vivir nosotros en absoluta, total paz y que los demás también y que entendamos que la única forma es entender que yo no soy dueño de ninguna verdad y que cada vez que analizo algo, como lo dije antes, tengo que siempre escuchar al otro, entender el otro, porque el otro siempre tiene una parte de la verdad que yo no conozca, aunque el otro no entienda bien del tema, aunque no sea un economista y esté discutiendo con un gran economista. El economista tiene que escuchar mi opinión, porque el que sufre la inflación y tiene problemas para llegar a fin de mes soy yo. Y mis problemas y mis sensaciones son totalmente válidas y van a completar y poner en duda lo que él estudió y lo que él sabe durante 50 años. Pero todo completa la misma verdad y eso tiene que ver con la plenitud y con la paz. Bien. Hay amigos de un montón de lados. Déjenme, me van a ayudar si salteo. De México, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Estados Unidos. Uriaga. De muchos lugares de Argentina. Está bien. Xiaomi, ¿sos Mercedes? Xiaomi. La señora que no pusiste tu nombre, ayúdame para saber quién sos. Habilita el micrófono, sí, por favor. Así ponemos nombre, que es mucho más lindo. Habilita el micrófono. Indonesia, no Malasia. Gracias, Jai. Confundí. Yo, Argentina, Estela Maris. Estela Maris. Estela, un gustazo. Bien. Igualmente. Bien, ¿de Buenos Aires o de dónde? De Quilmes. De Quilmes, bueno, de Gran Buenos Aires. Creo que Malasia es el segundo o tercero, pero está perfecta la corrección, es Indonesia. Y yo me fui de país, me fui de nombre. Bien, así que bienvenido a los que en general no entran, que es Eduardo, Estela Maris, Luis, que es la primera vez, Ricardo también. Así que, y el resto, algunos somos muy reiterados, por suerte, algunos no tanto. A ver si quieren preguntar, opinar, lo que fuera. Bienvenidos. Fabián, Dale. había un amigo mayor, un hombre mayor, que a mí me solía saludar cuando yo era chico. Creo que era Shalom Ubrajá, ¿puede ser? Shalom Ubrajá, pero Shalom Ubrajá es otra Hay vez 50 años, 60, plenitud, qué sé yo. plenitud y bendición. Pero de vuelta, fijémonos que salvo en estos grupos, no somos melosos con los saludos y mucho menos usamos, abusamos o maltratamos el nombre del innombrable. Innombrable no me refiero a una figura política que a unos nos gusta, a otros no, o a un profesor que no se nombra. El innombrable me refiero a Dios. No menospreciamos, no utilizamos, un rabino Groisman, esto va para Anderson, alguna vez que de la clase de Anoaje dice que el verdadero judío, quien se acerca al judaísmo, es el que no cita constantemente a Dios. Ustedes entran en esos grupos y es Hashem, 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 Akadosh Baruj Hu, Hashem, Adonai, Adonai, Hashem. Me parece un campeonato de a ver quién muestra, no sé, como que yo vaya a un club de ciclistas
y vaya todo con remera de ciclista, vaya en bicicleta, de lo único que hable es bicicleta, no tome otra cosa que bicicleta. Va a llegar un momento donde los ciclistas van a decir, es genial, nosotros nos dedicamos a andar en bicicleta, pero aparte de bicicleta nos gustan las mujeres, vamos al casino, estudiamos facultad, estudiamos la carrera, tenemos problemas con nuestros hijos, hablamos de política, o vos te crees que comemos bicicleta. Como si pensar que Elon Musk lo único que está pensando, no sé, facturar plata no creo que piense, pero en crear cosas nuevas. Tiene una vida el tipo. Donald Trump tiene una vida, digo, la gente no somos monotemáticos, y mucho menos con Dios. Sí, mucho menos con Dios. Miriam, vamos. Te hago una consulta, porque generalmente ese tipo de actitudes tienen que se autodenominan como judíos y son mesiánicos. Espera. Repetilo, que mi parlante no es muy fuerte y vos no hablas fuerte. Dale, Miriam. Que una de las maneras del saludo que estabas hablando generalmente son los que se autodenominan judíos y son mesiánicos. No, Tiene se te corta. Se te corta. Bueno, Dale de vuelta. estoy en un lugar donde no tengo una señal. Lo escribo. Pero dale. Dale. Si no, escribilo y yo lo leo. Escribilo ahora. Escribilo y lo leo. Escribilo resumido y lo leo. Dale. Se te escuchaba cortado. Pero bueno, eso. Roberto quería hacer una pregunta también. Dale, Roberto, no lo vi. Vamos, Roberto, gracias. Gracias, gracias, Fabián. No, lo que te quería comentar es, no sé si lo comentaste también, es que uno de los mandamientos, 2, 3, es no usarás mi nombre en vano. Claro, no lo dije, te agradezco. Uno de los primeros mandamientos, creo que el tercero, pero entiendo que el tercero no. Está bien arriba, o sea que es bastante importante. Sí. No pronunciar el nombre hermano, que no es lo mismo que la crítica de este profesor o de esta autoridad que me escuchó a mí hablar con mis 20 y tantos años, que me dijo, Rabino, no tengas miedo de hablar de Dios o de nombrar a Dios. Una cosa es tener miedo de nombrar a Dios y otra cosa es, gracias a Dios, una cosa chiquita. Muchos de ustedes vieron la serie en Netflix, Stiesel. Muchos la vieron, donde que no la vio, recomiendo, es una novela linda que muestra alguna realidad israelí cotidiana, no muestra nada grosero. Los actores de Stiesel, ninguno de ellos son judíos observantes. Y hay uno que todo el tiempo dice Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, como una forma de imitar burlonamente a estos judíos ortodoxos con los cuales no comparto casi nada, pero que no se la pasan diciendo Baruch Hashem. Se la pasan haciendo y diciendo otras cosas. Tienen otros problemas, querida. ¿Qué cocinaste hoy? ¿De qué vivimos? Problemas políticos, problemas de salud. No se la pasan diciendo Baruch Hashem. Hacen otras cosas. Lo que Miriam dice, claro, muchas veces este hipernombramiento de Dios tiene que ver con grupos o mesiánicos, judíos mesiánicos, o lo que yo llamo noágidas, o estos grupos que quieren estudiar judaísmo y que de alguna forma se la pasan demostrando. Voy a dar un ejemplo muy tonto, y Miriam, voy a hablar de vos. Miriam Cantero, el apellido Cantero no es un apellido judío. Ahora, si yo voy para atrás y encuentro en España y en Italia, seguro que Miriam en el 1624 y en el 1386 fue nieta o hija de un rabino y que el apellido Cantero puedo encontrar la raíz judía. Pero Miriam no es un apellido judío porque Miriam se convirtió y su apellido no es judío. Como si hubiera apellidos judíos aparte, que es otro tema de alguna charla. Como si hubiera apellidos judíos. Si ustedes miran esos grupos, empiezan Álvarez, que es un apellido judío, Pérez es un apellido judío, Izquierdo, entonces, y hay discusiones donde, a propósito de los apellidos de los que están, Seidenberg, y hay discusiones donde parece una competencia de quién tiene más apellidos más judíos, siendo que ninguno de los que están en ese grupo lo son.
No porque yo no quiera, sino porque no lo son. Pueden serlo, no lo son. Entonces hay como, en cuanto al saludo o en cuanto a la demostración, hay una hiperexigencia de mostrar quién es, quién puede más. Sí, iba a decir una frase muy argentina, algo de la longitud, y evito decirlo, ¿sí? ¿Quién muestra más virilidad? Para decirlo así. ¿Quién muestra más virilidad? Para decirlo en argentino. Es como quién es más poderoso, quién tiene la billetera más grande. Nos hubiera que mostrar algo. Primero, el mundo no nos dividimos entre los que somos judíos y buenos y los que no son judíos y malos. No nos dividimos entre los judíos monoteístas y el resto idólatra, porque no es verdad. No nos dividimos entre los hombres buenos y las mujeres malas. El mundo no se divide así. Entonces no hay una necesidad de medir. Ahora, claramente yo tengo autoridad para decir que yo soy argentino y Susana no. Y Susana tiene derecho para decir que ella es peruana y yo no. Y no me está ofendiendo Susana, ni yo estoy ofendiéndola a ella. Estamos describiendo, yo soy hombre y Carmen es mujer. Y con esto no estoy diciendo nada, estoy describiendo realidades y muchas veces en estos grupos se confunden. Bueno, mandarles un abrazo. Una cosa que me preguntaron antes que terminen. Seguimos por ahora y por varios meses con todos los rezos de Shabbat a la mañana, el sábado a la mañana, para aquellos que nunca entraron, entran igual que hoy, y aquellos que quieren tener el libro de rezos, si les importa, porque alguien puede no querer, me pide y yo mando por PDF el Sidur, que es el libro de rezos. En segundo lugar, después lo vamos a informar. Para aquellos que se asociaron a IEDA hace más de un año, no vamos a cortar el servicio, no es ni justo ni correcto, pero la idea es que sea algo anual. Entonces, Daniel, después que me escriben en privado, me escriben porque me voy a olvidar, me lo escriben al WhatsApp. La idea es que todos los años se pueda renovar. Entonces, los que pueden, a veces es más complejo cómo llegar el dinero, los amigos de Perú, pero lo podemos ver para poder renovarlo después de un año después que se asociaron. No me refiero a un año después de agosto, sino Silvana, desde agosto, que es socia y miembro pleno, recién en agosto del año que viene. Me refiero cada uno del momento que se asoció y quien no lo hizo, lo invito a que se sume, a que nos apoye para que podamos cada vez avanzar más. Un abrazo enorme a todos. Su señor Víctor, que está, Mili Gómez Beltaco. No te conozco, pero es un gustazo y la próxima vez sumate por el Zoom y o escribinos un WhatsApp para tenerte en cuenta y para que te puedas sumar un poco más. Gracias, sí. Gracias a todos y no sé cómo va el partido. Que gane el mejor, si es Argentina mejor. Chile Está ganando Perú. Brasil están jugando un montón. Creo que el único partido Gracias, Rat. es Bolivia-Paraguay. Creo que el único partido que terminó es Bolivia-Paraguay. Los demás, los que somos futboleros, a mirar en la eliminatoria de... 0-0. Está Sí. ganando Perú. ¿Va ganando Perú? Sí. Caradura. Está macaneando. Ahora voy a ir y voy a mirar la tele. Carmen, me estás engañando. No, no tengas excusa, Rabín. Un abrazo enorme a todos. Cuídense. Chao, chao, hasta luego.